¿Cómo están, estimados? Nuevamente aquí volvemos con el ejemplo de la validación estadística de un banco de agregados, y quiero mostrarles un concepto diferente y un tanto más analítico de lo que habíamos visto en el anterior video, y es el concepto de intervalo de predicción. Aquí tenemos una lámina con la explicación de las diferencias entre el intervalo de confianza y el intervalo de predicción. Nosotros habíamos explicado en el anterior video que el intervalo de predicción es el rango en el cual pueden variar las medias de la variable aleatoria x, en tanto que el intervalo de predicción es más amplio y contempla todos los posibles valores individuales que puedan darse en las distintas muestras. A este efecto, nosotros sabemos que los datos individuales de nuestros ensayos de granulometría pueden variar entre 0 y 65. Entonces eso nos da una pauta de hasta dónde tienen que llegar mis intervalos de predicción. En otras palabras, nos da ideas del límite superior del intervalo de predicción y el límite inferior del intervalo de predicción. Esto también es muy interesante porque nos va a permitir definir un nivel de confianza tal que nos permita respetar este límite superior, estos límites del intervalo de predicción. Por ejemplo, yo quiero que el límite superior del intervalo de predicción sea 65 y que el límite inferior sea 0. Yo no quiero que estos valores sean mayores, porque obviamente no voy a cumplir con la métrica que solamente puede variar entre 0 y 65. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le pongo 99.99, fíjense cómo se disparan los límites a 103 y a menos 43. Y por supuesto, estos valores individuales nunca los voy a tener. Entonces, ¿cómo puedo hacer para conocer el intervalo de predicción y por lo tanto el nivel de confianza que me permita conseguir esos valores de 65 y 0? Bien, aquí tenemos obviamente el estadístico Z en función del nivel de confianza, y lo que voy a hacer es situarme en el límite superior. Por ejemplo, voy a la pestaña datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Esta función en inglés se llama goal-seek, es muy útil. Entonces definimos la celda y quiero que valga 65, cambiando la celda del nivel de confianza. Le damos a aceptar y el programa automáticamente va buscando un valor de nivel de confianza, que en este caso es 96.2, para que el límite superior sea 65, y por lo tanto el estadístico Z se vuelve 1.77. Pero ¿qué pasó con el límite inferior? Seguimos sin conseguir el límite de 0 que habíamos establecido para el límite inferior. Entonces no podemos adoptar un 96.2% de nivel de confianza. Nos volvemos a situar en el límite inferior, le damos a buscar objetivo, definimos con el valor 0 y cambiando la celda del nivel de confianza. Le damos a aceptar y el programa vuelve a buscar nuevamente, y esta vez sí encontramos un valor racional del nivel de confianza, que es 93.5%, con un correspondiente estadístico Z 1.51. A partir de aquí sí puedo decir que he encontrado para esta muestra, he encontrado los intervalos de predicción, ¿no?, que están dentro del orden de 0 y 65, ¿no? Aquí el intervalo de predicción es la suma del promedio de la muestra más la multiplicación de la desviación estándar y el estadístico Z.
Bien, entonces la tolerancia del intervalo de predicción es la multiplicación de la desviación estándar y el estadístico Z. Entonces, si yo sé que voy a oscilar entre 0 y 65 y que la tolerancia del intervalo de predicción va a ser 29.93, o sea, prácticamente 30, entonces 65 menos 30 me da 35 y 0 más 30 me da 30 prácticamente. Entonces, eso significa que la media de cualquier muestra que yo haga, o la media del universo, en otras palabras, la media de todo el lote, tiene que oscilar entre 29 y 35 para un nivel de confianza del 93.5%. A partir de aquí podemos definir cuál es la tolerancia L de este intervalo de confianza, que es simplemente la diferencia entre el límite superior y el límite inferior dividido entre 2, ¿no? Y esa es la tolerancia L. Y por supuesto, a partir de ahí, con los tres datos, con L, el estadístico Z y la desviación estándar, puedo determinar qué cantidad de muestras tendría que tomar para tener una confiabilidad del 93.5% de que la media de la variable aleatoria X, en este caso la media de todos los conjuntos de ensayos de granulometría, esté dentro de 30 a 35. Entonces, a esto se saca a partir de la fórmula del cuadrado del estadístico Z por el cuadrado de la desviación estándar dividido entre el cuadrado de la tolerancia, y esto me da un valor de 135 muestras. Bien, obviamente esto está empujado al nivel de confianza más alto posible, que es el 93.5%. Si bajamos, por ejemplo, el rigor, podría considerar, por ejemplo, el 85%, o mejor dicho, el 90%, por ejemplo, y ahí baja drásticamente, ¿no? Baja a un total de 12 muestras, 12.66, prácticamente 13 muestras. Y el intervalo de predicción, fíjense que en este caso oscilaría entre 4 y 55, ¿no? Y si vuelvo a 93.5, bueno, vamos a tener el mismo resultado que hemos encontrado anteriormente. Y por supuesto, podemos ver que si el promedio del universo es 35 de los ensayos que cumplen en la granulometría, entonces si estos se encuentran comprendidos entre 30 y 35.03, entonces no se rechaza la hipótesis de que el agregado cumple las especificaciones técnicas de granulometría. Bien, eso es lo que quería explicarles. Entonces aquí hemos visto un método todavía más racional, considerando los intervalos de predicción probables de nuestras muestras. Gracias.